Tenemos el siguiente problema. Si se queman 15 kilogramos de carbono en 16 kilogramos de oxígeno, pregunta, ¿cuántos kilogramos de monóxido de carbono, CO, se obtienen? Nos dan como datos los pesos atómicos del carbono, 12, y el oxígeno, 16. El problema planteado pertenece al capítulo de estequiometría. Y más en concretamente, se trata de un problema de estequiometría en el cual tenemos que aplicar la ley de Proust o ley de las proporciones definidas. Bien, pero sin embargo, si usted analiza el texto del problema, se va a dar cuenta que ahí hay un dato que es muy necesario tener en cuenta para poder resolver correctamente el problema. ¿Y cuál es ese dato? El dato es que se mencionan las masas de los dos reactantes. 15 kilogramos de carbono reaccionan con 16 kilogramos de oxígeno. Entonces, en un problema de estequiometría en el cual hay que aplicar la ley de Proust, si es que nos dan las masas de los dos reactantes, inmediatamente usted tiene que pensar que se trata de un problema de reactivo limitante. ¿Ya? Esa es la clave. Entonces, nosotros tenemos que saber con cuál de las masas de los reactantes debemos trabajar. De esa manera es que se resuelven esta clase de problemas. Por otra parte, en todo problema de estequiometría, siempre hay que resolverlo aplicando tres pasos sencillos. ¿Y cuáles son esos tres pasos sencillos? En primer lugar, balancear la ecuación. En segundo lugar, relacionar las sustancias indicadas en el problema. Y tercer paso, resolver el problema mediante regla de tres simple. Y eso es lo que vamos a hacer en estos momentos. Entonces vamos a aplicar el primer paso, que sería el balance de la ecuación. Observamos entonces que es una simple ecuación, se puede resolver por tanteo. En las ecuaciones sencillas, al balancear por tanteo, se recomienda seguir un orden. Y el orden es, en primer lugar, el balance de los metales, en segundo lugar, los no metales, en tercer lugar, el hidrógeno y en cuarto lugar, el oxígeno, ¿no? Al no haber metales, vamos de frente por el no metal. El no metal es el carbono. En los reactantes tenemos un átomo de carbono y en los productos un átomo de carbono, entonces está balanceado, no hay nada más que hacer. Luego, en cuanto al oxígeno, en los reactantes tenemos dos oxígenos, mientras que en el producto solo uno, por lo tanto entonces hay que balancearlo, ¿ya? Entonces de esa manera ya está balanceado el oxígeno, pero este 2 también afecta al carbono del monóxido, porque ahora tenemos dos carbonos y en los reactantes solamente uno, así que para que esté balanceado colocamos también un 2, ¿no? Entonces ya tenemos pues la ecuación balanceada. Esto traducido a moles sería así. 2 mol, ¿eh? 2 mol de carbono reaccionan con una mol de oxígeno para dar 2 mol de monóxido de carbono. Bien, de acá podemos entonces indicar lo siguiente, ¿no? En el problema, los datos de los reactantes nos dan en unidades de kilogramo, ¿eh?
Pero sin embargo aquí nosotros en la ecuación estamos obteniendo las masas en moles. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar estas moles a gramos, y para eso tenemos que utilizar los pesos atómicos que nos dan en el problema, ¿no? Recuerde usted, el peso atómico del carbono es 12 y el del oxígeno 16. Por lo tanto, entonces, eh, tomando en cuenta la ecuación que acabamos de balancear, las condiciones estequiométricas, llamémoslos C.E. Las condiciones estequiométricas nos dicen que 2 moles de carbono en gramos equivale a 24 gramos, ¿no es cierto? Y de la misma manera, una mol de oxígeno molecular en gramos equivale a 32 gramos. Y las 2 moles de CO vendrían a ser en gramos 56. Entonces, eso es por condiciones estequiométricas. Sin embargo, a nosotros nos dan el problema, es decir, por condiciones del problema C.P, tenemos que 15 kilogramos 15 kilogramos de carbono reaccionan con 16 kilogramos de oxígeno. Y nos preguntan cuántos kilogramos de CO se obtiene. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como ya les dije hace unos minutos, en todo problema de estequiometría en donde nos den los datos de las masas de los dos reactantes, entonces ese es un problema de reactivo limitante, ¿ya? Ese es un problema de reactivo limitante. ¿Qué significa esto de reactivo limitante? Significa que de los dos reactantes, uno se va a consumir primero, y una vez que se consuma primero, se detendrá inmediatamente la reacción, y el otro reactante sobrará. Habrá una parte de la masa del otro reactante que quedará en exceso. Entonces lo que tenemos que averiguar es cuál de los dos reactantes es el que va a definir el destino de la reacción, o el carbono o el oxígeno. Y una vez que averigüemos cuál de estos dos reactantes es el que define el ritmo de la reacción, entonces trabajaremos únicamente con ese reactivo limitante. Para poder averiguarlo, hay un truco sencillo, ¿ya? Y este truco sencillo consiste simplemente en hallar el reactivo limitante de la siguiente manera. Se recomienda lo siguiente, ¿ya? Hay una sencilla relación que usted va a aplicar y que consiste en que la cantidad problema para cada reactante, por supuesto, la cantidad problema entre la cantidad estequiométrica. La cantidad problema entre la cantidad estequiométrica. Usted divide estas cantidades y lo que tiene que hacer es escoger el menor valor. Aquel reactante cuyo valor sea el menor, ese será el reactivo limitante con el cual hay que trabajar. Entonces vamos a aplicar de inmediato esta sencilla relación así, de esta manera, ¿no? Entonces
vamos a indicar primero para el carbono, ¿ya? Para el carbono entonces decimos, cantidad problema, ¿cuánto es? 15 kilogramos, ¿está bien? Sobre la cantidad estequiométrica, es decir, 24 gramitos. Ya tenemos entonces para el carbono, ¿ya? Y lo mismo vamos a hacer para el oxígeno, para el oxígeno. Entonces tenemos para el oxígeno cantidad problema 16 kilogramos, 16 kilogramos, entre cantidad estequiométrica 32 gramos, 32 gramos. Bueno, entonces solamente hay que hacer la división respectiva. En el primer caso tenemos 0,625, 6,625. Y mientras que en el segundo caso tenemos 0,5, 0,5. ¿De acuerdo? Bien, entonces al ojo, ¿no? Estamos viendo pues que la menor cifra es 0,5. Y por lo tanto entonces llegamos a la conclusión que el oxígeno es el reactivo limitante, ¿ya? El oxígeno es el reactivo limitante, es el que se va a acabar primero y va a detener la reacción y va a provocar que una parte de la masa del carbono sobre. Entonces, de aquí en adelante solamente tenemos que trabajar con el oxígeno. Todos los cálculos lo tenemos que hacer en función al oxígeno. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Así, mire, observe usted que el segundo paso es establecer la relación con las sustancias implicadas, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo así, despacio, para que usted pueda entender, ¿no? Y cuando tenga otros problemas parecidos, también pueda, siguiendo este desarrollo, usted puede aplicarlo, ¿no? Entonces, mire, ve, ¿qué tenemos? Ya, ahí está, ¿no? Ahora, recuerde usted que como estamos trabajando con kilogramos, ya sabemos que por estequiometría, ojo, por estequiometría, se están combinando 24 gramos de carbono, se combinan con 32 gramos de oxígeno para dar por resultado, para dar por resultado 56 gramos de monóxido de carbono, ¿ya? Pero ahora ya sabemos que debemos trabajar con el oxígeno y según el problema, la masa de oxígeno que nos dice el problema es 16 kilogramos. Entonces la pregunta es, si tenemos 16 kilogramos de oxígeno, pregunta, ¿cuánto de monóxido de carbono X se obtendrá? ¿Ya? Con 16 kilogramos de oxígeno, ¿cuánto de monóxido de carbono se obtendrá? Entonces, ahora que ya sabemos quién con quién debemos relacionar, pasamos a la tercera y última fase del problema, que es la resolución por regla de tres. Entonces, planteamos la relación, ¿no? Decimos 32 gramos de oxígeno, 32 gramos de oxígeno por balance de ecuación nos da 56 gramos de monóxido de carbono, ¿ya? Pero si nosotros tenemos 16 kilogramos de oxígeno, ¿cuánto de monóxido de carbono se obtiene? Al resolver
adecuadamente esta regla de 3 desarrollando, tendremos X es igual a 16 kilogramos por 56 gramos entre 32 gramos, ¿de acuerdo? 32 gramos. Muy bien, entonces, al resolver este problema, nos da que X vale 28 kilogramos, 28 kilogramos de monóxido de carbono. Esa sería entonces la respuesta a este sencillísimo problema. Así es como se resuelve, pues, un problema de reactivo limitante. ¿Dónde está la clave para que usted pueda resolver otros problemas parecidos? La clave es aplicar esta sencilla relación que le estamos indicando, mire, ¿ya? La cantidad problema sobre cantidad estequiométrica para cada uno de los reactantes. Y luego usted al resolver se queda pues con la menor relación, ¿no? La menor relación, y esa menor relación indicará cuál es el reactivo limitante. Bien, eso es todo. Espero que les haya servido y nos estamos viendo en otra oportunidad.